Buenos días, hoy les vengo a hablar de la unidad 2, fase 2, teorías de la personalidad por Marta Paternina, grupo 191, Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAM. Introducción. La personalidad se define como los hechos psíquicos, físicos y características de cada persona, lo cual define nuestro comportamiento, ya sea nuestro carácter o cualidades personales. Objetivo: analizar la personalidad de cada persona poniendo en práctica las teorías propuestas por los principales autores con la finalidad de conocer los estados de conciencia y el comportamiento humano. Aquí tenemos las teorías de la personalidad. Tenemos la teoría psicoanalítica por Sigmund Freud. La conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que se dan por fuera de la conciencia, que esto lleva a desarrollar el yo, principio de realidad, que aquí lo tenemos, mediador de la realidad consciente y necesidades instintivas, opera con el principio de la realidad. También desarrolla el superyo, es el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos. No nacemos con él, lo desarrollamos con el tiempo. El ello, principio de placer. Ese es el deseo, impulsos y deseos inconscientes, opera acorde al principio de realidad. También tenemos la etapa psicosexual. Etapas psicosexuales por Sigmund Freud. Tenemos la etapa anal, que va de 18 meses a 3 años. Durante la etapa anal, Freud creía que el objetivo principal del líbido se hallaba en el lograr el control de los movimientos instintivos y la vejiga. El conflicto importante en esta etapa es el control de esfínteres. El niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. Tenemos la etapa oral. Durante la fase oral, las actividades relacionadas con la alimentación, como la succión y la masticación, son lo más importante. La principal fuente de interacción del bebé se realiza a través de la boca, que es de vital importancia para su alimentación. También tenemos la etapa fálica. La etapa fálica, que va de 3 años a 6 años. Durante la etapa fálica, el enfoque principal de la libido se centra en los genitales. A esta edad, los niños empiezan a descubrir la diferencia entre hombres y mujeres. También tenemos el periodo de lactancia, que va de 6 a 13 años. Periodo de lactancia. El desarrollo del ego y el superego contribuyen a este periodo de calma. La etapa comienza alrededor del momento en que los niños entran a la escuela y se preocupan más por las relaciones entre iguales, juegos y otros intereses. El periodo de lactancia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas. Tenemos la etapa genitales, que va de 13 años. Durante la etapa final del desarrollo psicosexual, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo opuesto. Esta etapa comienza en la pubertad. También tenemos la teoría de los rasgos por Eysenck, que Eysenck es el psicólogo inglés, autor de la teoría centrada en lo biológico, para la cual ideó el modelo de Penn, una explicación de motivación de la personalidad en base a elementos internos del organismo. Así, Eysenck determina 3 factores centrales para definir la personalidad: psicocitismo, o tendencia a actuar como dureza, que perdería la actividad del sistema de activación reticular; neurocitismo, o estabilidad de las emociones, que dependerían del sistema límbico. También tenemos la teoría de Raymond Cattell. La personalidad humana se compone de rasgos
fisiológicos y físico-sociológicos. Por ejemplo, Carter plantea que la personalidad consiste en la función de un conjunto de rasgos comprendidos como tendencias a reaccionar de una determinada manera. Dichos rasgos pueden ser temperamentales, como actuar, dinámicos, porque actuar, o actitudinales, que se necesita para actuar. De este modo, Carter desarrolló los factores y sería afectividad, inteligencia, estabilidad del yo, dominancia, impulsividad, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, convencionalismo, imaginación, astucia, rebeldía, autosuficiencia, aprensión, autocontrol y tensión. Por otro lado, también tenemos la teoría de, Gray, teoría biológica. Jeffrey Alan Gray, diferencias entre los individuos, agrupación de distintos rasgos de personalidad, se basa en el modelo de Penn, que es el modelo de Hayes. Diferencia entre los individuos, agrupación de distintos rasgos de personalidad. Tres factores biológicos, neuroticismo, extroversión y psicoticismo, que fue lo que explicamos ahorita hace poquito acá en esta parte. Dimensiones básicas, que es la ansiedad, la impulsividad y mecanismo de apropiación, mecanismo de exhibición conductual. Esta teoría también se conoce como modelo de BIS o sistema de exhibición de la acción. Jeffrey explica que existen dos mecanismos de activación o exhibición de la conducta, anclados por un lado en la extroversión y la ansiedad, y por otro en la impulsividad y extroversión. Ambos sistemas actuarían conjuntamente para formar nuestra personalidad. También tenemos la teoría humanista de Carl Rogers, obra del psicólogo estadounidense Carl Rogers. Esta teoría propone un abordaje fenomenológico de la personalidad, que se centra en la teoría humanista. La conducta es el intento de un organismo alcanzar un objeto. La personalidad es la manera de captar la realidad y asumirla como propia. Para ello, Rogers definió lo que es una persona altamente funcional, cuya característica se serviría para definir los distintos tipos de personalidad. Consiste en combinaciones de 7 rasgos fundamentales: apertura a la experiencia, estilo de vida existencial, autoconfianza, creatividad, libertad de elección, carácter constructivo, desarrollo personal. También tenemos la teoría psicoanalítica, la teoría conductual del aprendizaje. Purdue, Freddy Skinner es predecir y controlar la conducta observable durante la conducta operante. ¿Esto qué quiere decir? Que incrementa la frecuencia de respuesta. El reforzamiento: si hacemos las cosas bien, recibimos un reforzamiento positivo. Si hacemos las cosas mal, tenemos un reforzamiento negativo, que esto conlleva el reforzamiento positivo a tener una recompensa mediante lo que hagamos por nuestro comportamiento, y el reforzamiento negativo, que lleva a tener lo negativo, que es la consecuencia de lo que hacemos, como un castigo. En conclusión, puedo concluir que la personalidad madura y equilibrada es el resultado del proceso de autorrealización, es decir, es el proceso de convertirse en una persona que sabe manejar los distintos tipos de personalidad que desarrollan a través de nuestras experiencias. Nos dimos cuenta que por esta razón somos seres únicos e inigualables. Y aquí tenemos las referencias
de donde consulté toda mi actividad y todo pude hacer esta investigación. Muchísimas gracias.